Y como portavoz de la Izquierda Plural tiene la palabra el señor Garzón. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nuestro grupo presenta esta proposición a sabiendas de que va a ser derribada por la mayoría conservadora de esta misma comisión. No obstante, nos parece muy interesante poner encima de la mesa este tema para reflexionar sobre el problema al que hace referencia. Nosotros partimos de un hecho básico. En nuestra economía hay dos problemas fundamentales que no están solucionándose. El primero es la falta de crédito y el segundo es la falta de demanda. Las familias y las empresas están altamente endeudadas y no pueden consumir con los ingresos que tienen, derivados de los procesos de desigualdad que han venido operando en las últimas décadas, y por otra parte la banca privada no está haciendo fluir el dinero que está recibiendo de los mercados internacionales de una forma especialmente barata. Por lo tanto, tenemos que enfrentar estos problemas y el Gobierno, este y el anterior, ya lo intentaron hacer con reformas del sistema financiero que estamos viendo como son claramente ineficaces. Por eso nosotros proponemos la existencia de una banca pública. Creemos que si al surgir esta crisis, al emerger esta crisis, hubiera existido una banca pública, los efectos negativos de la crisis hubieran sido mucho más reducidos. Y creemos esto porque precisamente la banca pública no opera con la misma lógica que la banca privada. Cuando la banca privada recibe financiación en los mercados internacionales, tiene que enfrentar un dilema. Si prestar a los mercados financieros internacionales altamente especulativos y obtener una rentabilidad muy elevada, o por el contrario prestar a la economía real en un momento de recesión, lo que significa que su rentabilidad será mucho más reducida. Como la lógica de estas entidades privadas, los bancos, es precisamente la obtención del máximo beneficio en el menor espacio de tiempo posible, la banca privada, de forma natural, por esta regulación actual, lo que hace es prestar a los mercados financieros internacionales. Y en este aspecto, lo que tenemos claramente es que la banca es mucho más realista que el Gobierno, ya que este Gobierno y el anterior se limitaron a pedir por favor a la banca que hiciera fluir ese crédito, cuando realmente lo que necesitamos es cambiar los incentivos que hacen que esta banca privada se vea más tentada de prestar a los mercados financieros altamente especulativos antes que a la economía real. En cambio, la banca pública sí lo puede hacer porque no tiene esa misma lógica de rentabilidad y porque puede dirigir el crédito allí donde considera, desde el Gobierno, desde las instancias que valoran y diseñan el nuevo modelo productivo, dónde es más adecuado que vaya esa financiación. Por este sentido, nosotros decimos que la banca pública tiene que ser una banca pública que no obedezca a criterios de cortoplacistas, que no obedezca a criterios de especulación y que, por el contrario, obedezca a criterios sociales y de cambio del modelo productivo. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos ante una oportunidad histórica porque las cajas de ahorro se presentan como la posibilidad de poder acumularlas, de poder fusionarlas y crear un fuerte polo de banca pública que nos permita llegar a este objetivo. Y en este punto nos gustaría señalar que las diferencias entre cajas y bancos suelen ser vistas por el gran público como diferencias en la propiedad. Propiedad pública para el caso de las cajas, propiedad privada para el caso de los bancos, cuando realmente la diferencia fundamental no es esa. La diferencia fundamental es que los bancos tienen una predisposición mayor hacia los mercados internacionales y las cajas, sin embargo, lo que tienen es una orientación más territorial y más social, al menos en teoría, porque no podemos dejar de reconocer que las cajas han sido utilizadas como instrumentos políticos al servicio de altos procesos especulativos, especialmente inmobiliarios, que se han producido entre los partidos políticos, en determinados representantes de partidos políticos y lo que podríamos llamar sin ninguna duda las oligarquías empresariales provinciales que han servido para hacer macroproyectos que al final han acabado estallando y llevando a esta gran crisis. Por eso nosotros no defendemos el modelo de gestión de las cajas de ahorro. Nosotros lo que estamos defendiendo es una banca pública que se caracterice por ser un modelo de funcionamiento claramente diferente. Un modelo de funcionamiento que no tenga en cuenta, que no acepte ni tolere la especulación, ni en los mercados financieros ni en la llamada economía real, que es la economía que podríamos tener en el caso inmobiliario. Por lo tanto, creo que estamos ante una oportunidad muy importante que se podría aprovechar y que sería una solución efectiva.
Creo, desgraciadamente, que la reforma financiera que ha aprobado el Partido Popular no va a funcionar, no va a hacer fluir el crédito por las razones que ya he esgrimido. Así que vamos a tener que volver tarde o temprano a este mismo tema y a aprovechar que el Estado no puede limitarse a ofrecer peticiones de bondad a la banca, sino que lo que tiene que hacer es regular, lo que tiene que hacer es legislar y encontrar y habilitarse de instrumentos para enfrentar las crisis económicas y cualquier aspecto económico. Por eso creo que este tema va a volver a surgir en esta misma legislatura y por eso creía que era muy importante poner encima de la mesa este tema, esta cuestión que pone encima de la mesa, como decía, un modelo distinto entre lo público y lo privado, pero no solo entre lo público y lo privado, sino en el modelo de gestionar un instrumento del Estado, un instrumento financiero que es fundamental para nuestras economías modernas. Y también incluimos en la proposición no de ley una especial mención a lo que tiene que ver con la responsabilidad de la crisis. Creemos que el Banco de España tiene una responsabilidad muy importante en la gestación de esta crisis y que tenemos que hacerle responsable, tenemos que investigar adecuadamente para evitar que esto suceda. En este sentido, la banca pública, y termino con esto, tiene un papel también muy importante, y es que nos sirve para redirigir este modelo productivo y salir de la crisis ahora, hoy, en el medio plazo, pero también nos permite blindarnos ante futuras crisis que pudieran surgir, desgraciadamente, en esta economía y que no nos veamos de nuevo como nos vimos en el año 2008 con gobiernos pidiéndole por favor a la banca que prestara el dinero, cuando la función del gobierno no es pedir por favor a nadie, es legislar y manejar los instrumentos de la economía al servicio de su ciudadanía. Por eso presentamos esta PNL. Muchas gracias.